a su vida, para su honra, para su gloria. En nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. También le pido, Padre Jehová, en nombre del Señor Jesucristo, que sea su Santo Espíritu a esta hora, Padre, que estemos dando la lectura del Evangelio de Lucas, Padre, la porción que nos toca este día. Que sea su Santo Espíritu ministrándonos a esta hora, que sea abriendo nuestro entendimiento a esta hora, Padre, para que su palabra santa se nos quede en nuestra mente, en nuestro corazón, podamos escudriñarla y entenderla y poder alinearnos en ella y obrar en ella, nuestro vivir para su honra, para su gloria. En nombre de Jesucristo se lo pedimos, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir las escrituras para leer la santa palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así que vamos al libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas en el capítulo 6. Con los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aleluya. Eso va a estar del versículo 1 al versículo 5. Así que empezamos la lectura a esta hora de la porción que nos toca del Evangelio de Lucas. Dice, en el nombre de Jesús empezamos, dice así la santa palabra de Dios. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Dice, aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Dice, restrengándolas, o sea, cortándolas con las manos, y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo, ni aún esto habéis leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que dice, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito tomar sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él, y les decía, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Aleluya. Aleluya. Bueno, mis hermanos, esta es palabra de Dios. Hay que dar gracias a nuestro Señor por su santa palabra impartida a esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su palabra impartida a esta hora de la porción de la lectura del Evangelio de Lucas, Padre. Yo le pido, Padre, yo le ruego, Padre, que su palabra, aleluya, que su palabra sea bendecida, así como dice su palabra, no regresará vacía, sino hará lo que usted lo mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le pido, yo le ruego a mi Señor Jesucristo que esta palabra le ha recibido un corazón bueno y sea fructífero y de fruto de 100 por uno para su honra, para su gloria. En nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Bueno, mis hermanos, vamos al primer versículo del tema para escudriñar la palabra de este día. Va a estar poderosa, mis hermanos, así que empezamos. Que sea el Padre Jehová con su Santo Espíritu, dándonos luz, ayudándonos, dándonos luz, dándonos revelación, dándonos rema su santa palabra. Hoy, este día, mis hermanos, para alinearnos en ella, en su palabra, y obrar en ella nuestro diario vivir para la honra y la gloria de nuestro Dios Padre. Aleluya, aleluya. Dice, sí, el tema, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Vamos a escudriñar la palabra. En el primer versículo, ¿verdad? Dice que era un día de reposo. Ya habíamos mencionado, mis hermanos, que el día de reposo sabemos que es el sábado, ¿verdad? ¿Cuándo fue nuestro Señor que dio ese día de reposo? Bueno, cuando Él terminó de hacer, en 6 días, terminó de hacer el mundo, ¿verdad? Todo completo. Eso está en Génesis. Y él dedicó el sábado para descanso, porque él había terminado ese día y para descanso. Por eso dice que el primer día resucitó Jesucristo, que fue un domingo. ¿Ve? El primer día. Y el día sábado, que es el día séptimo, viene siendo
el sábado es el día 7. Creo que sí es así. Bueno, el sábado es el día de reposo. El sábado es el día de reposo y el primer día de la semana es el domingo, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana, que era domingo, mis hermanos. Por eso sabemos que el primer día, los días en nuestro Dios viene siendo domingo el primer día y sábado el séptimo, el último. Por eso el Señor terminó en 6 días. En 6 días, no es el sábado, sino en 6 días terminó el mundo, y el sábado, que era ya el día séptimo, lo descansó, y por eso Él puso el sábado como día de reposo, que ese día nadie trabaje, porque Él descansó y para que todos adoren a nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, vamos a ir, por eso están los mandamientos. Recuerda que los mandamientos también está que tenemos que guardar el día sábado, ¿verdad? El día de reposo, dice ahí, el día de reposo. Bueno, ese día no se permitía trabajar, nadie podía trabajar. Por eso en la ley mosaica, que también ahí se puso, ¿verdad? Dios les dio eso también, por eso están los 10 mandamientos que para recordar también cuando los sacó de Egipto, ¿verdad? Que iban a hacer también eso, pero está el sábado, que ese día no se tenía que trabajar para nada. Tenían que hacer la comida un día antes para no hacer nada al siguiente día, ni hacer comida, nada se tenía que hacer. Solamente ese día se tenía que dedicar para estar presente con nuestro Señor, en comunión con nuestro Dios, pues orándole a nuestro Dios, alabándolo, orándole a Él, en comunión con Él, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor hace algo y los fariseos le dicen que por qué hacía eso. Vamos a leerlo en el primer versículo. Acuérdense que estamos escudriñando la palabra. Dice: aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían. Dice, restrengándolas con las manos. O sea, las estaban estacándole los granos, pues para comérselas. Dice, y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? ¿Verdad? O sea que ellos pues cumplían la ley mosaica, y por eso les estaban diciendo, ¿verdad? Pero aquí yo les tengo, déjenme ver si lo tengo aquí. Déjenme ver que yo les puse, les agarré un poquito sobre eso. Pero era la ley mosaica, que no permitían hacer nada. Pero acuérdense que los fariseos ya habían metido en la ley muchas cosas que ellos le aumentaron, ¿verdad? Que le aumentaron muchas cosas que ya le habían aumentado a lo que nuestro Dios había escrito, y ya se habían pasado, y muchas cosas ya se habían salido de la ley. ¿Pero por qué? Porque los fariseos, acuérdense que ellos hicieron muchas leyes de hombre, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor, ellos le dijeron a los discípulos que por qué hacían eso en un día lícito, que era el día de reposo. Entonces Jesús, respondió Jesús y les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre, y los que con él, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de proposición, de los cuales no es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y dio también a los que estaban con él, y se dice que no se le tomó en cuenta ese pecado. O sea, no fue un pecado que hizo. Vamos a ir a leerlo un poquito más. Creo que aquí en Mateo, cuando le dice lo de David, dice, y no habéis leído que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban
ni a los que con él estaban, sino solamente los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día del reposo? Ok, miren, voy a ir a leerles un poco lo que pasó ahí con David. Eso lo tenemos aquí para que entendamos por qué el Señor les decía eso. Ok, aquí dice en 1 Samuel 21 del 1 al 6, dice: Y llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se atemorizó Ahimelech de su encuentro, y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: Nadie sepa cosa alguna de este asunto al que yo te envío y que yo te he encomendado. Y yo les señalé a los criados un cierto lugar. Dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes. Él estaba huyendo de Samuel porque lo estaba persiguiendo, mis hermanos. Pero aquí el sacerdote le estaba preguntando a David que le comentara pues qué estaba haciendo. Dijo: no te lo puedo decir porque es un secreto que Dios me encomendó. ¿Oyeron? Le dijo: ¿qué tienes en mano? Le dice: tengo nomás 5 panes. ¿Verdad? Dice a lo que haya. Dice: y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común en la mano, solamente tengo pan sagrado pero te lo daré si a lo menos los criados se han abstenido de mujer. O sea, los que venían con David, que se habían abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros desde anteayer cuando salí, y a los vasos de los jóvenes están santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuántos más no estarán santos hoy en sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición. ¿Se dan cuenta? Ok, eso es lo que el Señor le dijo. ¿Acaso no has leído? Bueno, pues aquí está en 1 Samuel 21, 1, 6, mis hermanos, que es por eso que le dijo que ellos tenían hambre, mis hermanos. Ellos estaban, en pocas palabras, muriendo de hambre porque no habían comido y estaban pidiéndole. Por eso David les pidió el pan al sacerdote y él se los dio. Dijo: si no han tocado mujer, ¿verdad? O sea, si están santos, porque es un pan santo. ¿Qué es lo que se hacía con ese pan? Miren lo que se hacía. Dice Levítico 24, 5, 9, dice: y tomarás flor de harina y cocerás con ella 12 panes, cada pan será de 12 décimas de un efa, y los pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa de oro puro delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como ofrenda memorial, a una ofrenda encendida a Jehová. Eso es lo que hacían con ese pan, mis hermanos, era santo. Cada día de reposo lo pondrán en orden delante de Jehová. ¿Ven? Era un día sábado, un día de reposo, mis hermanos, que había llegado David. Y por eso nomás tenían pan en la mano. Dice: cada día de reposo lo pondrán en orden delante de Jehová continuamente, de parte de los hijos de Israel, como con vino semiterno, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo. O sea, solamente los sacerdotes y los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, podían comer, dice, comer en el lugar santo. ¿Ves? Ellos no podían comer ahí. Dice: porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por estatuto perpetuo. Esto es lo que pasaba con ese pan, mis hermanos, que era una ofrenda para nuestro Dios, delegada por nuestro Dios, ¿verdad? Bueno, pero aquí nuestro Señor Jesucristo le dice que David había hecho eso, pero no se le contó en cuenta eso que hizo. ¿Por qué no se le contó en cuenta, mis hermanos? Vamos a leerlo. ¿Por qué no se le tomó en cuenta? Perdón, no se le tomó en cuenta lo que hizo. Porque
Oh, aquí está donde les quería leer. Aquí en Mateo 12, capítulo 12, versículo 5 dice: ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y no son sin culpa? Pues os digo que un mayor que el templo está aquí. Y si supéis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué estaba diciendo el Señor con esta palabra que le dio de David, que comió en el día de reposo el pan que era ofrenda para nuestro Dios para el día de reposo, y el sacerdote se lo dio y dijo, ellos profanaron ese día el templo, pero no se les tomó en cuenta? Muy claro dice, y son sin culpa. ¿Por qué sin culpa, mis hermanos? ¿Por qué? Porque ellos estaban en servicio de Dios, ellos estaban al servicio de Dios. Y los sacerdotes estaban sirviendo en el templo, y también David oyeron que, por eso le leí ahí en el que les leí ahorita de Samuel, primera Samuel, que él le dijo, estoy encomienda de algo que me mandó mi Señor, que no te lo puedo decir, ¿verdad? Pero él venía perseguido por Saúl, él venía perseguido, pero tuvo hambre y entró al templo y ahí es cuando le pidió al sacerdote el pan para comer él y los que venían con él, porque estaban muriendo de hambre. Dice que desde ayer, ¿verdad? Ya tenían que no comían. Y entonces, pero ¿por qué no se les fue sin culpa ni al sacerdote, ni a David, ni los que estaban con él? Porque estaban en el servicio de Dios. Era un día de reposo, pero David estaba trabajando para Dios, al servicio de Dios, algo que él le comandó. Y también el sacerdote pues estaba en el templo como un sábado, ¿verdad? Y también estaba sirviendo a nuestro Dios en el templo en un día sábado. O sea que no hubo ahí no hubo sin culpa, porque estaban los dos en el servicio. Y si se van a la ley dice que mientras que una persona no se puede hacer nada de trabajar ni nada, ni cortar espiga ni nada, solamente si alguien si es algo de muerte, en pocas palabras, puede sí comer. ¿Ven? O sea que ellos no estaban haciendo nada malo, porque así estaba escrito en la ley. Pero como los fariseos habían movido ya la ley, ya le habían metido muchas cosas, ¿ven? Ellos lo estaban diciendo que estaba mal. Le dijo el Señor, ¿no has leído lo de David? Y por eso, ¿por qué? Porque dice que estaban ellos con hambre, ¿verdad? Estaban con hambre, mis hermanos. ¿Y qué estaba pasando aquí con los discípulos del Señor? También dice aquí que tuvieron hambre. ¿Dónde dice eso? Eso lo damos ahorita, mis hermanos, para que entendamos que ellos por eso estaban comiendo también. Aleluya, estaban arrancando. Aleluya, vamos a ver aquí en Mateo, dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre. Eso está en Mateo capítulo 12 del 1 al 8. Dice, del mismo tema, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. ¿Oyeron? ¿Tuvieron qué? Hambre. David que tuvo hambre, ¿verdad? O sea, te está diciendo, sí es el día de reposo, es que nuestro Dios no puede ser tan malo, mis hermanos, ¿verdad? Pero la ley estaba escrita así, pero los fariseos ya la habían movido, pero nuestro Señor sí conocía la ley, ¿verdad? Aleluya, por eso él dijo, yo no vine a abolerla, yo no vine a borrarla o quitar algo de ahí, no, yo vine a cumplirla. ¿Se acuerdan que él dijo? Bueno, pues eso es lo que estaba haciendo nuestro Señor. David tuvo hambre, bueno, el sacerdote también le dio de comer, que era un pan sagrado, pero para nuestro Padre Jehová, pero dice, mientras que una persona está muriendo y es una cosa ya de muerte, bueno, pueden comer. Una persona que de verdad lo necesita, mi hermano. O sea, que no nomás es porque quiero comer y ya estuvo, no.
Igualmente aquí los discípulos tuvieron hambre y por eso cortaron las espigas para comerlas. Dice, dice, comenzaron a arrancar espigas y a comer porque tenían hambre. Bueno, dice, viendo los fariseos, ¿quién eran los fariseos? Le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Ellos le dijeron a Jesús, ¿verdad? Y él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David? Fíjense, ¿qué iban a leer, verdad? Los fariseos, por eso el Señor les decía, sepulcros blanqueados, se saben toda la Biblia desde el principio al fin, pero no la viven. O sea, es como que nomás están leyendo un libro y ustedes nomás la agarran para meter cosas de ustedes, para estar ahí, estar ahí aprovechándose todo eso. Eso es lo que hacían ellos, nomás a pura conveniencia, mis hermanos, ¿verdad? Y ya habían movido todo, o sea, ya lo que era la ley, ya la gente ya no sabía cuál era ya la ley, porque ellos ya habían hecho muchas leyes, mis hermanos, ¿verdad? Dice, viendo los fariseos y le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Y por eso le dijo, bueno, pues ¿no has leído lo de David? Dice, pero les dijo, ¿y no habéis leído lo que hizo David? ¿No lo habéis leído? O sea, ¿cómo que me estás diciendo que no es lícito? Ve a leer lo de David, que está en 1 de Samuel 21:1-6, para que veas que sí es lícito. ¿Por qué? Porque dice, comieron y no fue sin culpa. Porque así está la ley, que mientras que tú sea de muerte, puedes comer. ¿Ven? Y también el sacerdote dice que profanó, ellos hicieron eso en el templo, pero no hizo nada malo porque pues era alguien que estaba en necesidad, y ahorita lo va a explicar nuestro Señor. Y es por eso que tenemos él dando a entender la verdad, cómo estaba la ley y cómo se tiene que hacer, y él poniendo el ejemplo. O sea, yo no estoy haciendo nada malo, le dijo, lo que pasa es que tú no has leído. O sea, más bien, no has visto, dice, no habéis leído, dice aquí muy claro, lo que hizo David, porque escrito está, mis hermanos, ¿verdad? Dice, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, y cómo entró en la casa de Dios, o sea, en el templo de Dios. Dice, se le llama casa de Dios, mis hermanos, no se le llama templo. Casa de Dios, templo somos nosotros, ¿verdad? Pero, bueno, ahí es cosas que no sé por qué las han movido, son palabras de Dios que tenemos que dejarlas como están. La iglesia no es iglesia, es casa de Dios para las naciones. Nosotros somos templos y todos juntos somos miembros de la iglesia de Cristo. Bueno, tenemos que corregir eso, mis hermanos. Mi hijo, saluda, papá. Ok, dice, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, igual como los discípulos, ¿verdad? ¿Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que sabemos que era para ofrenda de Dios, para el día de reposo que se le hacía, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de, dice, o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Gloria a Dios. Pues os digo, dice, o sea, profanan, ¿por qué dice, los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Aquí muy claro lo dice, que se los leí, donde dice que los sacerdotes o sea, Aarón, que era sacerdote, y los hijos de Aarón, que eran sacerdotes, ellos sí podían comer ¿en dónde? En el templo, en la casa de Dios, pero dice aquí que lo profanaban, pero no, desde el día de reposo, pero y no son sin culpa. ¿Por qué? Porque es algo que ya estaba escrito por Dios, que así en la ley mosaica, lo que Dios le había dado a Moisés, que así podía ser, y no era malo, porque Él lo habló, Él lo dijo, mis hermanos. Por eso tenemos que leer, ¿verdad? Dice, pues os digo que un mayor que el templo está aquí. Por segunda vez, nuestro Jesús dice, y uno mayor dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y si supiese qué significa misericordia quiero,
el sacerdote tuvo misericordia de David y le dio de comer. Dice, y también pues nuestro Señor permitió que ellos comieran, ¿verdad? También a los discípulos, dice, y no sacrificio, no condenarás a los inocentes, dice, no condenarás a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ahí lo dice eso en Lucas, ¿verdad? Y sí, mis hermanos, se los vuelvo a leer donde dice, y el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Dice, aquí está uno más, dice, aleluya, dice, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. El templo, mi hermano, aleluya, está aquí. Dice, y está aquí, si supieras lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Miren, mis hermanos, yo hoy este día yo puse algo en mi Facebook y se los voy a leer porque yo sin saber que hoy lo iba a necesitar, ¿verdad? Pero yo lo puse también aquí y se los voy a leer. Déjenme verlo, ¿dónde lo puse? Y yo dije, wow, yo lo tengo que dar hoy porque aquí dice el Señor que misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Y aquí yo les puse, déjenme leerlo ahorita. Sí, no está ahí, aquí. Donde dice aquí en Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo ahí? Que nuestro Dios quiere obediencia, ¿verdad? Misericordia antes que otra cosa, mis hermanos. Por eso dice, misericordia quiero y no sacrificio. No, yo no quiero que tú estés haciendo algo y que el otro se muera. O sea, tú piensas que es mejor tú que la otra persona. Miren, para eso se los voy a leer. Aquí también está escrito. Eso está escrito. Déjenme leérselos. Está en... Creo que eso está... Yo aquí se los voy a dar ahorita. Déjenme buscarlo ahorita. No, aquí no está. Ahorita se los voy a leer. Creo que es en este, a ver. A ver si tenemos Marcos. Voy a ir a Marcos 2. Marcos 2. Yo me acuerdo que leí algo ahí y se los vamos a ir a leerlo ahorita del mismo tema. No nos vamos a salir, mis hermanos. Es del mismo tema. Vamos a Marcos 2 para explicar un poquito lo que dice misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a leerlo y ahí nos va a dar un poquito más sobre eso. ¿Qué dije? ¿Qué dije? Marcos 2, 23, 28. Marcos 2, 23, 28. Sí, aquí está. Miren, escuchen bien lo que dice. Dice, aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios diciendo Abiatar, sumo sacerdote, y comió los panes de los proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. Y también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa de los hombres y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún el día de reposo. Wow, aquí está más claro, ¿verdad? Otra vez, está desde el 27.
Dice, dice, ok. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. ¿Cómo dijo? Fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Mis hermanos, es el Señor Jesucristo, el Señor, el Hijo del Hombre, dice aquí, es Señor aún en el día de reposo. ¿Qué te está diciendo, mi hermano? Que nuestro Señor Él sanó en varios días, en varios días que era de reposo, Él sanaba, mis hermanos. Él sanaba, y es el leproso, el paralítico, el que estaba en el estanque, y así estuvo sanando en el día de reposo, mis hermanos, y demostró Él que ese día es del Señor. O sea, cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, todos los días son del Señor, es lo que te está diciendo aquí. Por tanto, el Hijo del Hombre, que es Jesús, es Señor aún en el día de reposo. O sea que nuestro Señor, Él dice, misericordia quiero y no sacrificio. Te está diciendo, Él puso el ejemplo. Se puede, cuando una persona está en necesidad de muerte, o que tengas misericordia de esa persona, puedes tú hacer las cosas. Entonces ya cuando uno viene al Señor, sabes que todos los días es de reposo con nuestro Jesús. Tanto así que dice nuestro Señor, cuando venga por nosotros, te va a decir, entra a mi reposo, ¿verdad? Cuando venga por nosotros, entra a mi reposo. ¿Qué? Que es con Él, mis hermanos. Todos estamos viviendo en Él a esta hora. Entonces es lo que te está diciendo aquí, que es lo que quiere misericordia, ¿verdad? Misericordia hacia los demás, aleluya. Es más importante. Por eso cuando Él sana también a la mujer que estaba, ¿cómo dice? Con azote, hija de Abraham, con azote de Satanás, la tenía azotada, la tenía, pues sí, Satanás la tenía ahí atada, ¿verdad? Y fue un día de reposo. O sea, ¿cómo no voy a una hija de Abraham? O sea, ¿cómo no la voy a ayudar? ¿Cómo no? O sea, ¿ven? Es lo que estaba diciendo. O sea, no, mis hermanos. Por eso dice, ¿qué dice otra vez? Dice, a eso lo leímos en Mateo, donde le dice misericordia, dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ellos no tenían misericordia por nadie. Les estaba hablando a los fariseos. Dice, ustedes no entienden ese lenguaje. Es lo que les estaba diciendo. Pero los mandó también a leer. Vayan, dice, que no han leído lo de David, ¿verdad? Bueno, pues no lo habían leído, por eso estaban señalando a nuestro Señor, ¿verdad? Y a los discípulos, por eso les estaba diciendo, no, dice, no condenaráis a los inocentes. O sea, ellos no están haciendo nada malo. Y les dice, misericordia quiero y no sacrificio. De eso dice, de eso tienen que saber el significado. Y si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no estuvieran condenando a los inocentes. ¡Wow! Poderosa esta palabra, pero les dejó dicho, ¿verdad? Y les dejó bien claro, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Diciéndole más claro en Marcos, como lo leímos ahorita, donde le dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Oyeron? Otra vez, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor a un día por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.
Gloria a Dios, mis hermanos. Así que por eso mismo, nuestro Señor, Él sanaba y Él hacía las cosas en el día de reposo. Y ahí se los aclaró bien claro a los fariseos. Dice, no, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no dice, no condenarían, ¿verdad? A estos inocentes. Así que, bueno, esta es palabra de Dios, mis hermanos, muy clara, mis hermanos. Ahí hay mucha palabra, mis hermanos, mucha palabra. Yo les dejo de tarea que vayan a leer toda, para que sepan claramente lo que el Señor dice cuando profanan cuando están profanando, cuando están ya faltándole a nuestro Señor. Siempre nos ha dicho, cuando tú pones el corazón en otro lado que no sea nuestro Señor, que en aquel entonces Israel eran los ídolos, ¿verdad? Cuando no lo obedeces. Todo Oseas 6, vayan a leerlo ahí completo, mis hermanos. Ahí les va a dar mucha información, que también ahí el Señor habla de lo que les acabo de leer ahorita, que Él dice que lo más importante es conocer a nuestro Dios. Eso es lo importante para todos. Tenemos que conocer a nuestro Dios, mis hermanos. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O sea, no, Él no quiere, dice, misericordia hacia los demás, amor a tu prójimo y conocimiento a Dios. ¿Para qué? Para que lo obedezcas como Él está mandando. Por eso tenemos que estar leyendo la palabra y estar escudriñando. Dice el Señor Jesucristo, escudriñen la palabra, pero muchos no conocen el corazón, lo que Dios te pide, lo que Él está pidiendo, su palabra ya establecida, su ley, ¿verdad? Sus mandamientos, porque no leen la Biblia. Por eso nuestro Señor lo mandó a que, dice, ¿no has leído lo que hizo David? Bueno, pues Él sabía pues que no. Pues bueno, pues si no lo ha leído, te lo digo yo ahorita, ¿verdad? Ahí le explicó y le dijo, si supiera lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a estos inocentes. Así que, mis hermanos, y aclara que nuestro Señor es el Hijo del Hombre, es dueño del día de reposo. Así que, más claro que el agua, ahí está, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que nuestro Dios Padre le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y lo que está debajo de la tierra, dice Filipenses 2, 9, 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, mis hermanos. Así que ahí está muy claro, mis hermanos. No hay más ya que ponerle ahí. Esta es la palabra que les tenía para hoy, este día, mis hermanos. Así que vamos a continuar mañana con el tema el hombre de la mano seca. Es ahí, ese día de reposo, el Señor va a sanar este hombre de la mano seca. Así que nos vemos mañana a las 6. Bendiciones.